Hoy hablaremos sobre el vencimiento del parol humanitario, el ajuste de estatus de personas con I-220A, el actual contexto migratorio al que se enfrentan los cubanos y cambios en el nuevo boletín de visas para peticiones familiares. A miles de venezolanos se les vence el parol humanitario este mes y a los cubanos y nicaragüenses se les vencerá a partir de enero de 2025. Si los beneficiados no ajustan estatus y se quedan de manera ilegal en el país, ¿qué responsabilidad legal tienen los patrocinadores? Sí, muy buenas tardes. Gracias por unirse a nosotros nuevamente. Sí, bueno, los patrocinadores, cuando ellos acceden a patrocinar a alguien para que venga a los Estados Unidos como un beneficiario de este programa del paro humanitario, ellos tienen ciertas responsabilidades delante del gobierno federal. Hemos visto que a partir de agosto, pues hubo una investigación porque se había cometido mucho fraude en términos de patrocinadores dando información incorrecta. Entonces se paralizó el programa por un tiempo. Ahora nuevamente lo volvieron a implementar, pero con unas medidas de seguridad adicionales. Entre esas medidas de seguridad están, por ejemplo, las huellas que se le están requiriendo a los patrocinadores, que se hagan huellas dactilares. Y eso es una medida que le da acceso al gobierno para mantenerse en comunicación constante con los patrocinadores. ¿Qué pasa si un beneficiario no hace ningún tipo de cambio de estatus y pierde o se queda fuera de estatus en el país? Pues esto puede conllevar a puede que causar que en un futuro cualquier gestión que quiera hacer esa persona delante de inmigración, pues va a tener un resultado nefasto porque eso puede tener serias implicaciones en cualquier cambio que quiera hacer, cualquier estatus que quiera obtener en el futuro. La persona al vencerse el parol en los Estados Unidos, pues comienza a acumular una presencia ilegal y eso le va a afectar en cualquier futuro, cualquier gestión que quiera hacer con inmigración. En cuanto a los patrocinadores, cuando ellos acceden a ser, a servir como un patrocinador de una persona que viene a los Estados Unidos, ellos están diciéndole al gobierno que aseguran que esa persona no va a ser una carga pública para el país. Entre las cosas que ellos tienen que hacerse responsables, por ejemplo, la estadía, los viajes, si son menores de edad, que esas personas van a ir a la escuela. Entonces, todas esas cosas son responsabilidad del patrocinador. Hay temores de una nueva ola migratoria de Cuba hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es el actual contexto migratorio al que se enfrentan los cubanos? Bueno, primeramente, no se le aconseja a nadie que trate de cruzar de forma irregular o ilegal al país, a los Estados Unidos. Eh, Sabemos que en la frontera actualmente pues hay un sinnúmero de organizaciones ilícitas que se están dedicando al tráfico humano y es una situación muy peligrosa. Entre ellos está, por ejemplo, ahora una nueva organización que viene de Venezuela, que es el Tren de Aragua, que también se ha unido a estos otros grupos ilegales que hacen el tráfico humano. Entonces, las personas que lleguen hasta la frontera, pues tienen varias opciones. Una de las opciones que ellos tienen es acogerse al CBP One, entrar a ese programa y tratar de hacer una cita para presentarse en un puerto de entrada legal y así poder entrar de una forma ordenada y solicitar un asilo. Eso es una opción que tienen. Eso lo pueden hacer las personas que estén en el norte de México y también si están en el área de Tabasco o de Chiapas. Otra opción que tendrían las personas sería que se haga una petición familiar y que los familiares los pidan para que ellos puedan ingresar de una manera legal a los Estados Unidos. Y también existe la posibilidad que no es aconsejable, obviamente, porque son medidas muy riesgosas, no se le aconseja a nadie que haga eso, pero las personas que opten por tomar una vía marítima, tratar de entrar a los Estados Unidos, específicamente los balseros desde Cuba, pues las medidas que va a tomar Estados Unidos es que la Guardia Costera va a tener dentro de los barcos personas de inmigración que podrían hacerle una entrevista de miedo creíble. Si la persona pasa esa entrevista de miedo creíble, lo cual va a ser muy difícil,
pues esas personas serían devueltas a la base naval de Guantánamo y allí tendrían la posibilidad de que se les busque una vía para ingresar a un tercer país, no a los Estados Unidos. Las personas que logren llegar hasta las costas de Estados Unidos, pues se les va a hacer el proceso de miedo creíble y de poder pasar esa medida de miedo creíble, pues podrían solicitar asilo dentro de los Estados Unidos o podrían ser deportados de no prosperar en esa medida de la entrevista de miedo creíble. Si se intensifica la actual crisis económica en la isla, ¿hay posibilidades de que el gobierno de los Estados Unidos provea soluciones para extender la estadía de cubanos que tienen I-220A o parol humanitario? Esa posibilidad siempre existe. Eh, Actualmente no hay nada concreto que se haya dicho en términos de expandir algunos de los programas, pero los programas siempre se mantienen. Una persona que pueda venir, por ejemplo, con un CBP One o que venga con el parol humanitario, pues siempre tiene acceso al ajuste cubano, están las peticiones familiares y puede ser que en un futuro, pues Estados Unidos haga algún tipo de programas adicionales, como lo han hecho con otros países, por ejemplo, TPS y algunos otros programas que puedan expandirse para que las personas de Cuba puedan venir de una forma legal y ordenada. El Departamento de Estado acaba de anunciar el nuevo boletín de visas. ¿Qué cambios habrá en noviembre para los mexicanos que hayan hecho petición familiar a hijos y qué pasos deben dar ahora? Sí, bueno, vemos que en el boletín de visas, pues ellos tienen distintas categorías. Entre ellas está el país de México, porque es un país en el cual ha habido una alta demanda de procesos migratorios desde México. Entonces, vemos que la tabla de visas, de disponibilidad de visas, durante el mes de octubre al mes de noviembre, pues fue actualizada y han adelantado el proceso bastante. Se ha adelantado en este último mes lo que no había corrido durante todo el año anterior. Un ejemplo de esto, si vemos en la tabla A, que la tengo aquí conmigo, por ejemplo, el cambio que hubo de octubre del 2024 en la tabla A, vemos que en la categoría F1, pues se aumentó, o sea, se adelantó el proceso 691 días, lo cual algo muy positivo para las personas mexicanas. También vemos en la F2A que hubo un aumento de 38 días. En la F2B se adelantó el proceso en 167 días. ¿Ok? Todos estos son procesos en la tabla A, pues para personas que puedan obtener las citas consulares o en las embajadas. Entonces, el próximo paso que deben tomar los familiares en estos casos de mexicanos que estén solicitando a hijos, pues en el caso de que la persona ingresó de una forma ilegal o se quedó fuera de estatus, pues tendrían que solicitar un perdón, un I-601A, ¿ok? Entonces continuar con el proceso consular, ya presentar la documentación que le pide el Centro Nacional de Visa, que le estaría notificando, por ejemplo, la affidavit, los taxes, toda la documentación que le pide el Centro Nacional de Visa. En cuanto a las personas que estén aquí en los Estados Unidos, pues también pueden beneficiarse del proceso siempre y cuando hayan mantenido un estatus legal dentro de los Estados Unidos. Pero es muy buena noticia para las personas, los mexicanos, que estén solicitando a hijos en términos de la disponibilidad de las visas para esos casos. Preguntas de la audiencia. ¿Qué tiempo tendría que estar fuera de los Estados Unidos para pedir el perdón I-601A de la petición familiar? Ok, normalmente eso es un programa que funciona muy bien. Normalmente la persona cuando se le aprueba la petición, el próximo paso es que solicite el perdón I-601A. Una vez tenga la petición y el perdón I-601A aprobado, pues es que viene el próximo paso que es la persona sale, viaja afuera y hace el proceso consular, la entrevista fuera de los Estados Unidos. Normalmente cuando sale tendría que estar un tiempo, quizás unos 30 días, a veces 2, 3 semanas, porque tiene que hacerse los exámenes médicos y tiene que obtener los certificados de antecedentes penales en el país donde va a viajar.
Entonces, eso es un proceso que se le dice al cliente que debe estar allá por lo menos 2, 3 semanas antes para poder hacer el proceso. Una vez vayan a la entrevista, si todo fluye bien, pues ya en términos de 2, 3 semanas, pues ya estaría de regreso a los Estados Unidos y entra con su residencia. Hay personas con I-220A que ya tienen residencia. Entonces, ¿se puede o no se puede aplicar a la ley de ajuste cubano con I-220A? Ok, por ejemplo, las personas que estén en un proceso en corte, si logran cerrar la corte de una forma definitiva y el caso es terminado en la corte, pues pueden solicitar con UCIS, con la agencia, si tienen I-220A, pueden hacer el proceso de la residencia. Ahora, se está haciendo un argumento de que deben considerar la I-220A como si fuera un proceso en el cual se le otorgó una entrada legal o un parol. Hay oficinas que están acogiendo ese planteamiento y que han aprobado las residencias, pero hay otras oficinas que no, o sea, no hay una uniformidad. Hemos tenido casos en los cuales en algunas oficinas sí han aprobado I-220A, le han aprobado la residencia, y hemos tenido otras oficinas que las han negado. Igual hemos tenido muchos casos que todavía están pendientes y no han tomado una decisión al día de hoy, esperando que baje alguna directriz o que se resuelva algo en un futuro en términos de las demandas que estén pendientes en los tribunales federales. ¿Puedo salir de Chile con el parol humanitario si tengo el pasaporte vencido? Normalmente no tiene que tener un pasaporte vigente para poder viajar a los Estados Unidos y hacer el proceso del paro humanitario. Mi papá, que es ciudadano y retirado, ¿puede pedirme con el parol humanitario? Ok, si el padre es ciudadano americano y la persona entró con un parol humanitario, no tengo todos los datos en esa pregunta porque no sé de dónde, de qué país es la persona, pero normalmente los padres pueden pedir a los hijos, ya sean hijos menores de edad o hijos mayores de edad solteros o hijos mayores de edad casados. Pueden pedirlo, lo que no sé es en qué categoría caería y entonces el estatus que entró, si tendría que pedir un perdón, un I-601A o no. Necesitaría más información para poder contestar la pregunta correctamente. ¿Cuáles son las opciones de un hijo residente para reclamar a sus padres? Ok, los hijos residentes no pueden reclamar a sus padres. Quien único puede reclamar a los padres si es residente, perdón, quien único puede reclamar siendo residente sería a los cónyuges o a los hijos menores de edad o hijos mayores de edad solteros. Pero si él es residente, no puede pedir a sus padres. Muchas gracias. Pasen buenas tardes. Gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana para responder sus dudas de inmigración. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.